Muy buenas tardes a todos los participantes. Los saludamos, les damos una cordial bienvenida desde el Hospital Belén de Trujillo. Bienvenido a todo el personal de salud a la telecapacitación del día de hoy, martes 9 de julio, con el tema Detección precoz del cáncer infantil, a cargo de la doctora Sofía Aguilar Moreno, médico asistente especialista en oncología pediátrica y también en la especialidad de pediatría del Hospital Belén de Trujillo, con el pregrado en la Universidad Nacional de Trujillo y la especialidad de pediatría en la Universidad Nacional de Trujillo también, y la subespecialidad en el Hospital Rebaliat. Antes de dar inicio, indicamos que estamos compartiendo el enlace para registro de asistencia durante la ponencia y les recordamos que pueden también enviar sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom para ser absueltas al finalizar la ponencia. Muy buenas tardes, doctora Sofía Aguilar. Es un privilegio tenerla con nosotros. Bienvenida y adelante. La escuchamos. Buen día con todos. Para mí también es un honor poder brindarles esta charla, más que todo de información, porque la detección temprana en el cáncer infantil es de vital importancia para mejorar el pronóstico de nuestros pequeños pacientes. Y el primer nivel de atención es una piedra angular para poder nosotros hacer este diagnóstico temprano. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a empezar con la ponencia que tengo preparada hoy para ustedes. En primer lugar, tenemos que definir lo que es el cáncer y el cáncer infantil, ¿no? El cáncer viene a ser un incremento descontrolado de las células de algún órgano o tejido. Este tipo de células que crecen anormalmente tienen una alteración en su estructura, ¿no? Y esta célula alterada es la que crece desproporcionalmente. Y esa es la que llamamos las células cancerígenas. Para denominar que es cáncer infantil, es lo que se presenta en menores de 18 años. El cáncer infantil y el cáncer de adulto tiene diferencias. Tanto así se presente en el mismo órgano, las etiologías son diferentes, el pronóstico es diferente, entonces no podemos extrapolar lo que le pasa a los adultos pensando que le va a pasar lo mismo a los niños, porque el tipo de cáncer son diferentes. Generalmente en los niños, cuando hay una detección temprana del cáncer, estos tienen una mejor posibilidad de curación, ¿no? Lo otro es que también tenemos que tener bastante en cuenta que el cáncer en los niños no es prevenible como el cáncer en el adulto. Porque el cáncer en el adulto, si alguien tiene un familiar con cáncer de mama, entonces tiene que hacerse periódicamente, a partir de los 30 años, su ecografía, posteriormente su mamografía, ¿no? Para ver si en algún momento aparece alguna lesión o también hacerse cada cierto tiempo sus controles para detectar si hay algún nódulo a nivel de las mamas, como poner un ejemplo, ¿no? En los niños no pasa eso. En los niños no hay un antecedente familiar en sí que nos diga, este familiar tuvo este tipo de cáncer, entonces el niño va a tener el cáncer. No existe eso en la mayoría de los niños. Hay unos cánceres que son, algunos que son muy raros, que tienen algún patrón genético, como es el retinoblastoma, que es el cáncer en el ojito, que si hay un antecedente familiar, entonces en ellos sí, obviamente, los hijos tienen que hacerse su control estrecho con el oftalmólogo de fondo de ojo para verificar que no les haya crecido algún tumorcito a nivel del ojo como el retinoblastoma. Pero el resto de cánceres en general es, por decir así, debut, es en ningún familiar que haya tenido cáncer, a cualquier edad, un niño sano que puede haber estado en su crecimiento y desarrollo de lo más normal, a cualquier niño podría darle algún tipo de cáncer, solo que
para esto sí tenemos que estar al pendiente nosotros de los signos y síntomas que nos hagan sospechar en ello, ¿no? Tenemos esta, por decir así, debilidad de que no es prevenible, no, el familiar tuvo, él va a tener, no pasa eso en los niños, pero sí podemos estar al tanto nosotros, más que todo el personal de primer nivel de atención, en si apareciera alguno de los signos o síntomas que vamos a describir más adelante, hay que tener o prender las alarmas de alerta de que hay una posibilidad de que pueda tener cáncer. Teniendo estos síntomas tampoco quiere decir que sí lo tiene, ¿no? Pero ya nos hace por lo menos pensarlo y hacer lo que corresponda posteriormente de acuerdo a cada síntoma que podamos encontrar, ¿no? Entonces, bueno, también como ya había manifestado, la detección temprana de cáncer en niños, hay una posibilidad más alta de curación. Existen en los niños más de 100 tipos de cánceres. El más común es la leucemia, que bueno, es el denominado cáncer a la sangre, pero existen otros tipos de cánceres que afectan varios órganos o tejidos, ¿no? Por ejemplo, los ganglios, los linfomas, los tumores del sistema nervioso central, que son los tumores cerebrales, también los tumores en los músculos, en los huesitos, en la piel. En varios órganos, en cualquiera de los órganos puede dar cáncer, ¿no? Y para volver a recalcar que el cáncer en los niños es altamente curable dependiendo el tiempo en el que se diagnostica este, ¿no? Entonces, ¿cómo diagnosticamos el cáncer infantil? Bueno, lo primero y lo más importante es los síntomas. O sea, una buena anamnesis, preguntar al familiar desde cuándo presentaron los síntomas, determinar el tiempo de enfermedad, determinar qué síntomas son los que presenta, porque de acuerdo a cada tipo de síntoma es que se van a pedir los exámenes. Y también determinando los antecedentes, ¿no? En la parte de anamnesis es súper importante para poder dirigir, ¿no? Además que lo otro es un examen físico concienzudo de los pies a la cabeza en los niños, buscando también si es que hay ganglios palpables, si es que hay visceromegalias, ver el color de la piel, si hay palidez, si es que hay en los tumores sólidos, generalmente se pueden palpar masas, entonces ver la característica de las masas, si son masas dolorosas, no son dolorosas, son duras, deformidades en el cuerpo. Si es que hay historia de fiebre, también preguntar el tiempo de evolución de la fiebre, porque eso es muy importante y nos va a dirigir. Además de también verificar si es que hay algún proceso infeccioso que pueda deberse, a la que pueda deberse los síntomas que presente el paciente. Si es que es importante hacer la anamnesis completa, concienzuda, y el examen físico también completo. Y luego, bueno, de acuerdo al tipo de cáncer que sospechemos, se piden los exámenes, ¿no? De acuerdo también a la edad del mismo paciente. Generalmente los exámenes que más usamos son el hemograma, el bioquímico completo, examen de orina, y luego, dependiendo la zona, determinamos qué tipo de imagen vamos a necesitar. En algunos casos usamos radiografías, ecografías o tomografías. A veces hacemos otros exámenes adicionales como punción lumbar o aspirado de médula ósea, ¿no? Y en el caso de los tumores sólidos, pues el gol estándar para nosotros poder diagnosticar un cáncer y poder tratar de acuerdo al resultado es la biopsia, ¿no? El estudio anatomopatológico de los cánceres es el que nos va a describir con nombre y apellido qué tipo de cáncer es y poder nosotros darle el tratamiento indicado de acuerdo al tipo de cáncer y de acuerdo al estadio que presenta. Además, que también nos puede determinar en el caso de que haya alguna tumoración,
también nos puede determinar si esta tumoración es benigna, ¿no? Y no se trata de cáncer también. Entonces, el gol estándar pues es la biopsia. La biopsia es la que nos va a determinar cuál de los, si se orienta a algo benigno, a algo maligno. Lo otro es que nosotros también tenemos algunos marcadores tumorales. No todos los cánceres tienen marcadores tumorales, solamente hay algunos que los presentan, como los tumores de células germinales o el hepatoblastoma, que tiene sus marcadores que nos pueden ayudar a orientar más al diagnóstico, ¿no? Como es la alfa-fetoproteína y la beta-HCG. Para el caso del linfoma, tenemos la beta-2 microglobulina que nos puede ayudar también a orientar un poco el diagnóstico. Pero siempre la biopsia es lo primordial para determinar el diagnóstico y el tipo de cáncer de que se trata, ¿no? Existen solo algunas excepciones que sí se da tratamiento con alta sospecha de cáncer, que sí se da tratamiento antes de hacer algún proceso invasivo. Por ejemplo, en los hepatoblastomas, que tienen una alfa-fetoproteína elevada y que tiene una edad entre 2 y 5 años, entonces esos pacientitos iban antes de ir a una biopsia, inicialmente reciben su tratamiento quimioterápico neoadyuvante y luego se hace su cirugía. Y luego continúan con quimioterapia dependiendo el estadio en el que esté. También tenemos los tumores de Wilks, que son los tumores renales, que también al ver la imagen en la tomografía y al encontrarse en la edad más frecuente, también damos primero tratamiento quimioterápico, si es que es muy grande, o si es que es pequeño, bueno, entraría igual la cirugía, ¿no? Entonces hay algunas excepciones de acuerdo a la localización y la edad del paciente, en el que sí se obvia la parte de la biopsia, pero en la mayoría de ellos es la biopsia el gol estándar para poder elegir el tratamiento que lleva el paciente. Y además, bueno, también existen algunos estudios ya que son un poco más especializados, estudios genéticos, que nos pueden orientar a algún tipo de alteración que podamos usar otros medicamentos que ya son diferentes a la quimioterapia, son inmunoterapias, que de acuerdo a la alteración que pueda tener genéticamente el paciente, pueda responder a diferentes tipos de medicamentos, ¿no? Lamentablemente esta parte todavía en niños no está muy estudiada, ¿no? Sí es más en adultos, en niños aún está en estudio, pero se proyecta que también se pueda usar igual que en adultos estas otras terapias, ¿no? Entonces, aquí como para tener un poco más de idea de los tipos de cánceres que se presentan y la frecuencia de ellos en niños, tenemos, como ya se había comentado, que la leucemia es el cáncer más frecuente, que ocupa el 40% de todos los cánceres en niños. Continuamos con el linfoma de Hodgkin, que es el linfoma a los ganglios, que es un 3%. Tenemos también los tumores del sistema nervioso central, que es el 12% de ellos. Los linfomas no Hodgkin, que es el 7%. Los tumores testiculares, un 4.9%, los tumores de riñón 4.3%, y los tumores de hígado que son 3.6%, y los otros cánceres en general agrupados son el 23%, ¿no? Que en nosotros tenemos los osteosarcomas, los rhabdomyosarcomas, los sarcomas de partes blandas, ¿no? Ahí tenemos los otros tipos de cáncer. Pero los más frecuentes, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo, son la leucemia, tumores del sistema nervioso central, linfomas, ya sea de Hodgkin o no Hodgkin, tumor testicular, tumor de riñón y tumor de hígado. Eso es lo más frecuente que vemos, ¿no? Aquí para saber un poco a nivel de Latinoamérica cómo está el Perú. A nivel de Latinoamérica, nosotros tenemos que el Perú tiene el
de todos los casos, el Perú tiene el 5.4% de casos de cáncer en niños y adolescentes. Y de todos estos cánceres en Latinoamérica, el 7% de mortalidad en Perú. Además, también tenemos que vamos a tener 1.559 casos nuevos al año, y de estos generalmente podremos decir que casi un poco el 50% es lo que fallece, ¿no? Porque más adelante vamos a ver en qué estadios normalmente nosotros ya los diagnosticamos. En cuestión a que sea hombre o mujer, no hay mucha diferencia significativa, y hay algunos tipos de cánceres que son priorizados en Latinoamérica por la OPS, que son los cánceres que tienen un buen pronóstico y que en los que trabajamos más por esta alta tasa de curación que pueden presentar ellos, que son las leucemias, el linfoma de Burkitt, el linfoma de Hodgkin, el retinoblastoma, el tumor de Wing y los tumores cerebrales, ¿no? Los gliomas de bajo grado. Entonces, aquí un poco podemos ver por qué también es la tasa de mortalidad que tenemos alta en Perú, y es en realidad porque el diagnóstico es tardío. Entonces, nosotros diagnosticamos a los pacientes en los estadios mayores, los diagnosticamos el 69% de los pacientes en estadios 3, 4 y 5. Entonces, esto disminuye la sobrevida porque, bueno, en general estos pacientes ya están metastásicos, tienen mayor compromiso, ¿no? Lo ideal siempre es diagnosticarlos en estadio 1 y 2, que tienen mucha mayor sobrevida, y también la calidad de vida es mejor, ¿no? Después del tratamiento. Entonces, aquí podemos ver que en realidad nosotros en estadio 1 solamente diagnosticamos un 8%, en estadio 2 el 23%, y la mayoría de ellos son estadio 3, 4 y 5. Entonces, aquí es donde tenemos que trabajar para poder hacer un diagnóstico precoz y cambiar todas estas frecuencias, ¿no? Que idealmente nuestros diagnósticos sean en estadios 1 y 2, que mejora el pronóstico, ¿no? Entonces, aquí podemos ver a nivel de Latinoamérica cómo nos encontramos. Lamentablemente, Perú tiene la más alta tasa de mortalidad, ¿no? Vemos, estos son los casos, y el rojo es la línea de mortalidad, y vemos que pues, nosotros tenemos la más alta, ¿no? La más alta tasa de mortalidad, y es por lo mismo que los diagnosticamos en etapas tardías, ¿no? Entonces, hay varias áreas en las que el ministerio está poniendo énfasis para poder nosotros disminuir este diagnóstico en etapas tardías y poder mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Uno de ellos es poder hacerles estas charlas para que ustedes tengan un poco más de noción de los síntomas y se puedan identificar precozmente, ¿no? Entonces, tenemos, bueno, que se está abordando la parte del registro de cáncer infantil de los pacientes que ya están diagnosticados. Se están implementando estrategias para registrar también en qué etapas se diagnosticaron, cuánto se tardó en hacer el diagnóstico, cuánto se tardó en iniciar el tratamiento y la respuesta al tratamiento, ¿no? Entonces, esto está en implementación. También estamos viendo la demora en el diagnóstico, ¿no? El retraso en el diagnóstico, ya con algunas estrategias que se están planteando. El tiempo de demora en el diagnóstico ha ido disminuyendo, que en el 2019 eran 109 días, ahora para la actualidad tenemos 86 días para el diagnóstico, que aún así sigue siendo mucho tiempo para nosotros poder realizar el diagnóstico de cáncer, ¿no? Pero ya, bueno, se están abordando cosas para poder seguir disminuyendo esta cantidad de días, ¿no? Y además, bueno, también aumentar la capacidad resolutiva para que no sea todo centralizado.
ahora, bueno, se está descentralizando un poco la parte del manejo de cáncer infantil, que antes era todo básicamente en Lima, pues ahora ya existen otros centros, ahora estamos en el Hospital Belén brindando tratamiento también de quimioterapia. Claro que hay algunos tipos de cánceres a los que vamos a poder dar tratamiento de quimioterapia aquí en el Hospital Belén, como hay otros que son eh, altamente, son un poco más delicados, estos pacientitos que sí necesitarían de todas maneras ir a recibir tratamiento al INA, ¿no? Como las leucemias o los linfomas no Hodgkin, estos pacientes son bastante delicados, que son bastante descompensables, que sí necesitarían ir a recibir tratamiento al Lima, pero el resto de cánceres, tumor testicular, de hígado, los linfomas de Hodgkin, los otros tipos de cánceres, sí los vamos a poder tratar en el Hospital Belén ahora que ya tenemos la unidad de oncología pediátrica y ya se preparan los quimioterápicos acá, ¿no? Y además las otras estrategias es también para evitar la tasa de abandono, ¿no? Antes también la tasa de abandono estaba en un 18%, ahora estamos en un 8.5%, pero de esto es muy importante todo el primer nivel de atención, son los que tienen el primer contacto con el paciente, quienes deben también apoyarnos a abordar esta disminución de la tasa de abandono, ¿no? Explicándoles a que no tengan miedo, a que existe, aparte que tienen el CIS para poder ayudarles en el costo del tratamiento en sí. También existen otras entidades sociales que también les ayudan, porque a veces sí, el salir de la sierra, de repente en los pacientes que tienen ese diagnóstico allá, es como que cambiarles todo su estilo de vida y a veces muchos de ellos prefieren quedarse en su sitio y que su familiar fallezca ahí antes de venir a recibir tratamiento y siendo probablemente de repente un cáncer que es altamente curable, ¿no? Entonces, ahí el abordaje a esa familia es muy importante, ¿no? Que puedan ustedes persuadirlos a que puedan llegar a recibir tratamiento, a que hay tanto el CIS, el Ministerio de Salud, como otras organizaciones sociales, les dan y les brindan apoyo para poder seguir y continuar el tratamiento, ¿no? Y que también no es necesario que venga toda la familia, porque también ellos piensan que tienen que venir todos y obviamente todos no van a contribuir aquí, ¿no? ¿Acaso no necesitamos que esté con un familiar y los otros pueden seguir haciendo sus actividades normales en su casa, ¿no? Entonces, eso es bastante importante y en todos estos puntos es en lo que se está trabajando para poder tener el diagnóstico oportuno de cáncer infantil. Acá vemos un poco los porcentajes de sobrevida. Tenemos entre el año 2013 y 2015 que se tienen los datos. En promedio de todos los tipos de cánceres se tiene una sobrevida global a los 5 años de 63%. Si desglosamos por el tipo de cáncer, vemos que los tumores de Hodgkin, el retinoblastoma y el tumor de riñón, que generalmente es el tumor de Wilson, son los que tienen el mejor pronóstico, seguidos de los linfomas no Hodgkin y las leucemias, ¿no? Pero, como les digo, esta sobrevida es también teniendo en cuenta que nosotros todavía los diagnosticamos en etapas tardías, ¿no? Porque si empezáramos a diagnosticar en etapas más tempranas, obviamente esta sobrevida aumentaría. Entonces, con todo esto, ¿qué es la detección temprana de cáncer infantil? Van a ser todas las acciones que tienen como objetivo acortar el tiempo entre la aparición de los primeros signos o síntomas del cáncer en un niño o adolescente y el diagnóstico definitivo. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que nosotros podemos dar para ayudar a hacer este diagnóstico? Aparte de los signos y síntomas que ya se los voy a comentar, tenemos
que todo niño que tiene una alta sospecha de cáncer infantil debe ser referido a una unidad de oncohematología pediátrica. Lo otro, el niño que está viniendo repetidamente a la consulta, al centro de salud por alguna molestia, entonces hay que parar un poco, detenernos un poco más en hacerle un examen completo, dirigido, concienzudo, porque por algo está viniendo, por algo está el familiar eh, acudiendo muchas veces, porque tenemos que hacerle 100% caso al familiar. Si él no está viendo bien a su hijo, no lo está viendo normal, es porque algo más le está quejando y tenemos que identificar esa molestia que pueda tener, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta todos los síntomas. Si hay un paciente que regresa y regresa por la misma sintomatología, ampliar los estudios o derivar a un centro de mayor nivel para que pueda hacer los estudios pertinentes, pero no subestimar lo que los padres nos puedan estar contando del paciente, ¿no? Además, también tenemos que solicitar los exámenes auxiliares de acuerdo a lo que presenta el paciente. No es que agarra y llega el paciente y yo le pido toda la batería de exámenes de frente. No, es de acuerdo al tipo de molestia que pueda presentar, se pide el examen y de acuerdo a los resultados se pueden ir solicitando exámenes complementarios, ¿no? Entonces, claro que cuando ya hay una sospecha más alta, pues se tiene que derivar al sitio donde puedan hacerle los estudios complementarios necesarios, ¿no? Porque entendemos que en primer nivel, pues solamente manejamos de repente hemogramas, en algún lado puede haber radiografía, pero no más que eso, ¿no? O ecografía y no más que eso. Entonces, cuando ya se vean que ya no pueden avanzar más ahí, tienen que referirse sí o sí a algún establecimiento de mayor nivel, ¿no? Y bueno, como dije, evitar el uso indiscriminado de exámenes, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver los factores que influyen en el retraso del diagnóstico de cáncer infantil. Aquí vemos que hay 3 zonas que están bien caracterizadas en donde vamos a determinar cómo podemos ayudar para poder diagnosticar pronto el cáncer infantil, ¿no? Lo primero es la tarea del familiar o de los promotores de salud, que es en el área de la comunidad, que es cuando aparece el primer síntoma y el familiar va a la primera consulta, ¿no? Esto básicamente es tarea del familiar de encuentra, identifica el síntoma y acudir a la consulta para que pueda ser evaluado el paciente. Entonces, además, nosotros ya en los caseríos pues tenemos a los promotores de salud que también se les puede capacitar en signos y síntomas porque ellos están más en contacto con el paciente para así, a veces, pues, se comunican entre ellos, le dice al vecino, a la vecina, ah, mi hijito está con este síntoma, y esto, dirigirlos a que vaya a buscar pronta atención si es que hubiera algún síntoma o signo sugerente de cáncer infantil, ¿no? Entonces, esta parte sí es educación básicamente a la familia y a los promotores de salud para poder llegar a tiempo a la primera consulta, ¿no? Entonces, esto es más tarea de promotores y de la misma familia, que también se puede y ya se ha hecho capacitación a los promotores para identificar los signos y síntomas de alarma de cáncer infantil. La segunda parte es ya la tarea de profesional al ya haber tenido contacto con el paciente. Aquí podemos catalogar como la primera consulta médica. Generalmente en los caseríos o en los centros de salud, pues también pasan consulta con enfermería para su control de crecimiento y desarrollo, ¿no? Para sus vacunas. Ahí también en esta parte
se pueden identificar los signos y síntomas de alarma. O sea, no necesariamente es el médico, sino también la enfermera, el técnico, la obstetriz, quien esté en ese momento, que pueda identificar los síntomas, signos y síntomas que puedan hacernos sospechar el cáncer infantil y para poder empezar y hacer derivación o tomar los exámenes que sean pertinentes, que se puedan tomar en su establecimiento de salud o hacer la referencia respectiva, ¿no? Entonces, aquí ya es tarea de profesional, tanto médico, enfermera, técnicos, obstetras, ¿no? Todos aunados para poder derivar de forma más rápida a los centros de referencia cuando ya se encuentra algo anormal o tiene muchos signos y síntomas muy sugerentes a cáncer y que de repente en su establecimiento no puedan hacer alguno de los exámenes necesarios, ¿no? Entonces, básicamente esta va a ser nuestra tarea ahora de acortar este tiempo, ¿no? Y bueno, luego ya las tareas institucionales de cuando se hace el diagnóstico de cáncer, poder iniciar el tratamiento de manera oportuna. Entonces, esto ya tiene que ver, bueno, ahora como les digo, tenemos, normalmente se daba siempre en Lima, ahora ya tenemos en algunos otros sitios donde pueden dar, en el Cusco, en Arequipa y ahora en Trujillo podemos dar tratamiento quimioterápico en la región, ¿no? Claro que, como ya les expliqué, dependiendo del tipo de cáncer que es, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tenemos una tarea para ayudar a disminuir la demora en el diagnóstico de cáncer infantil y así poder mejorar el pronóstico de cada uno de los pacientitos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de detectar el cáncer infantil precozmente? Uno, disminuir la mortalidad, porque obviamente si nosotros diagnosticamos un cáncer a estadios tempranos, las complicaciones tanto del tratamiento son tratamientos menos intensos y son tratamientos que el paciente no llega tan complicado, entonces obviamente disminuye la mortalidad, ¿no? Incrementar las tasas de curación y disminuir las complicaciones, ¿no? Un estadio alto nos va a dar pues complicaciones ya sistémicas generalmente. Entonces, detectarlos tempranamente, pues nos hace disminuir el tipo de complicaciones, tanto del medicamento en sí, porque obviamente todos los medicamentos también generan complicaciones, al usar en estadios tempranos medicamentos que son menos intensos, disminuimos también las complicaciones. Y al detectar tempranamente en estadios más bajos, obviamente las complicaciones de la misma enfermedad son menos, ¿no? Disminuimos también estancias hospitalarias porque los tratamientos de estadios menores son de menos días que los de estadios mayores, ¿no? Y obviamente el gasto en salud es menos, ¿no? Y también aminoramos el impacto social. ¿Por qué? Porque el tiempo de tratamiento de un cáncer de un cáncer de estadios avanzados es más largo que de un cáncer detectado a estadios tempranos, ¿no? Entonces, son varias las cosas a favor de un diagnóstico temprano de cáncer infantil, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar un poco los signos y síntomas en los que nosotros tenemos que estar alerta para poder detectar y sospechar un cáncer infantil, ¿no? Se han determinado por la OPS, son 10 síntomas principales a los que nosotros debemos estar alertas, que debemos conocer nosotros, todo el personal de salud del primer nivel, también deben conocer los promotores de salud y idealmente también conocer los padres, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos síntomas? Tenemos el dolor de huesos persistente que limita la actividad del menor, una manchita blanca en la pupila o que de repente esté el ojito desviado, de aparición brusca,
o también palidez progresiva de la piel, o bultitos en el cuello, las ingles o las axilas, fiebre por más de 7 días, dolor de cabeza que es acompañado de vómitos y es progresivo y persistente, aumento de volumen en la barriguita, aumento de volumen en cualquier otra zona del cuerpo, o moretones o puntitos rojos en el cuerpo, o sangrados sin ninguna causa aparente, ¿no? Sangrados espontáneos y de aparición reciente. Entonces, estos son los síntomas y signos que nosotros tenemos que estar alerta para poder determinar si es que lo presenta nuestro pequeño o si está llegando el familiar con alguno de estos síntomas, poder estar más alerta, hacer un examen físico un poco más exhaustivo y de acuerdo a eso determinar qué exámenes vamos a pedir. Entonces, desarrollando ahora cada uno de los síntomas, entonces tenemos dolor de huesos persistentes y que limitan la actividad del niño. Nosotros podemos pensar en uno que pueda ser una leucemia, otro puede ser un osteosarcoma, o sea, un tumor de huesito, o un tumor de partes blandas, que puede ser un sarcoma de Ewing. Entonces, tenemos que hacer primero el anamnesis, desde cuándo empezó el dolor, cuándo presenta ese dolor, porque también puede ser un dolor propio del crecimiento, ¿no? Que es más muscular y es un dolor que es a veces vago, que aparece, desaparece, el niño sigue haciendo, es como más que una queja que un dolor en sí, ¿no? Que no le va a limitar la actividad, sino que el niño va a seguir haciendo sus actividades normalmente, ¿no? Pero si vemos que es un dolor que le limita, que ya no puede hacer más cosas, que empieza de repente con un bultito en cierta zona, entonces ahí ya nosotros tenemos que ponernos alerta y, bueno, pedirle, como hay sospecha de que pueda haber una leucemia, pedirle un hemograma. Si es que el dolor es muy localizado o si es que hay alguna masita, pedirle una radiografía, ¿no? Si en nuestro establecimiento tenemos estos dos exámenes, podemos avanzar con estos exámenes para determinar si es que hay alguna alteración en ellos. Pero si hay una alta sospecha y no tenemos estos exámenes, el paciente tiene que ser referido para ampliar el estudio, ¿no? Entonces, continuamos con el segundo signo. El segundo es una mancha blanca en la pupila del ojo que se llama leucocoria o desviación o aparición brusca de la desviación del ojito, ¿no? Entonces, esto normalmente aparece en los menores de 1 año con más frecuencia, pero hasta menos de 2 años puede pasar. Entonces, ¿cómo normalmente lo vemos? Es que el niñito tiene una mancha blanca en el ojo. Y esa mancha blanca va aumentando de tamaño generalmente. O a veces no hay la mancha blanca, pero el niñito siempre han estado centrados sus ojitos, pero de un momento a otro se desvía uno. Entonces, cuando aparece eso, tiene que ser sí evaluado por un oftalmólogo. Aquí sí no hay algún examen adicional que nosotros podamos hacer en el establecimiento, alguna radiografía, hay algo, no. De frente se tiene que derivar porque quien tiene que evaluar a este paciente va a ser el oftalmólogo, porque con el fondo de ojo es con el que se hace el diagnóstico. Luego nosotros también podemos ver, por ejemplo, que cuando le toman con el flash de las fotos, vemos que hay un ojito que no pinta, ¿no? Entonces, también eso nos puede orientar a que algo está pasando y tiene que ser visto por el oftalmólogo. Pero lo más frecuente que nosotros vemos es esa manchita blanca en el ojito. Entonces, apenas haya eso, este pacientito tiene que ser derivado. Pueden ser sí otros diagnósticos, una catarata, otra cosa, sí, pero igualmente ese manejo lo va a hacer el oftalmólogo.
y el oftalmólogo es el que tiene que revisar bien el ojito, hacerle el fondo de ojo y poder determinar el manejo. ¿Ya? Si es que el oftalmólogo le parece que es un retinoblastoma, quienes lo estadian son ellos, vemos de acuerdo a qué estadio es, se da el tratamiento, ¿no? Los retinoblastomas tienen una buena respuesta cuando está localizado en el ojito. Muchas veces, a veces pasa que el diagnóstico es tan tardío que esto ya no se queda localizado en el ojo, sino avanza hasta el cerebrito, o a veces pasa tanto tiempo que nadie le hace el diagnóstico y que hay ojitos que se llegan a protruir por el crecimiento del tumor, ¿no? Como podemos ver acá, que esto ya es un compromiso de todo el ojo, ¿no? Entonces, es a lo que nosotros no queremos llegar. O sea, no queremos llegar a diagnosticar a pacientes en esta etapa, en los que ya probablemente hasta pueda ser una enfermedad metastásica, que la, la probabilidad de sobrevida es menor, ¿no? Entonces, idealmente es encontrarlos en la etapa no tan avanzada como estas manchitas blancas o el estrabismo, para poder darle un tratamiento y tenga un mejor pronóstico al paciente. Luego tenemos un paciente con palidez progresiva. Entonces, bueno, un paciente que tenga palidez progresiva, que esté desganado, que ya no esté haciendo sus actividades como normalmente las hace, entonces hay que sospechar en que pueda haber una leucemia o un linfoma. En mucho menos probabilidades, un tumor sólido, generalmente la más frecuente es leucemias o linfomas, salvo que haya alguna otra masita por ahí que nos pueda orientar a un tumor sólido, ¿no? Entonces, en estos pacientes que tienen esta palidez progresiva, pues obviamente es importante tomarle el hemograma para verificar si es que hay anemia, neutropenia, plaquetopenia o leucocitosis, que nos puedan orientar más a una leucemia, ¿no? Y también el hemograma obviamente nos va a descartar si este paciente también su palidez es más por alimentaria, ¿no? Por déficit de hierro o de alguna otra vitamina. Entonces, todo esto nos orienta un poco con el hemograma, que eso es más factible que pueda haber en los establecimientos de salud. Entonces, un paciente que llega con palidez progresiva, cansancio, desgano, hemograma. Y de acuerdo a eso podemos identificar si es que hay algo alterado en más de 2 series, mejor se refiere el paciente. Si es simplemente anemia que nos oriente que sea microcítica, hipocrómica, que es más por deficiencia de hierro, de repente se puede manejar en el establecimiento, ¿no? Pero si ya hay otras alteraciones, este paciente inmediatamente debe ser referido. Además, que cuando llega un paciente así, obviamente el examen clínico es completo para buscar también ganglios, visceromegalias, que eso es importante, hígado y vaso, ¿no? Ya un paciente con palidez y con hígado y vaso palpables, de inmediato tiene que ser referido porque necesita otro estudio más especializado. Luego, los otros síntomas y signos son los ganglios duros de más de 2 centímetros en cuello, axilas o ingle. Entonces, ¿qué podemos sospechar cuando hay estos ganglios? Podemos sospechar en leucemias o linfomas, ya sea Hodgkin o de no Hodgkin. Pero también tenemos que tener en cuenta que cualquier proceso infeccioso puede darnos un aumento de ganglios. Entonces, tampoco es que todos los ganglios que se palpen van a tener la sospecha de ser una leucemia o un linfoma. Tampoco es así. Hay que hacer la anamnesis, hay que preguntarle. Está con moquito, está con dolor de garganta, con dolor de oído, ha estado con un proceso infeccioso, los bultitos aparecieron con el proceso infeccioso. Entonces, eso es, la anamnesis es muy importante. Y lo otro es
que estos ganglios generalmente van a ser no dolorosos. No palpa y no duele, es un ganglio duro que no duele. Y generalmente tienen una duración de más de 4 semanas. Entonces, al encontrar estas clínicas en estos pacientitos, pues estos tienen que ser referidos. Si en el establecimiento hay de repente, hay para hacer hemograma, se le puede hacer un hemograma. Si en el establecimiento hay para hacer una ecografía, sí se puede hacer una ecografía, porque en la ecografía nosotros podemos ver si es que ese ganglio tiene su arquitectura normal, o si es que no, si es que es un ganglio anormal o que está muy vascularizado, eso nos puede decir la ecografía. Entonces, nos puede orientar un poco al diagnóstico. Pero si es que es un ganglio de 1 semana de duración, es de 1 centímetro de diámetro y el paciente pues tiene proceso respiratorio, no vamos a sospechar que sea una leucemia o un linfoma, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta bien cuáles son las características, que son ganglios duros, no dolorosos, que tienen más de 4 semanas de duración. Y se tienen que buscar los ganglios en cuello, axilas e ingles. Y si es que también al examen encontramos hígado y vaso grande, eso no es normal, también tiene que ser referido. Para no llegar a este tipo de diagnósticos ya tardíos, cuando el tumor ha deformado ya parte del cuerpo y probablemente ha hecho metástasis a otras zonas, ¿no? El siguiente síntoma es fiebre, pero es una fiebre que sea de más de 7 días de duración. También tenemos que ver que el paciente no tenga algún proceso infeccioso agregado, ¿no? Porque hay, sí, algunos virus que también pueden dar un poco de fiebre prolongada y fiebre alta. Hay que ver también el sitio, en el lugar en el que estemos, porque a veces también hay por temporadas algún tipo de infecciones virales estacionarias, ¿no? Entonces es importante la anamnesis. Pero si un paciente tiene fiebre por más de 7 días, está la garganta bien, los oíditos están bien, entonces sí hay que estudiar, hay que como mínimo pedirle un hemograma. También estamos con sospecha de leucemia o linfomas, más raro, o los tumores sólidos, pero mínimamente un hemograma para ver la variación, si es que hay alguna alteración morfológica en el hemograma o si es que hay alguna disminución de alguna de las células para que nos haga sospechar en leucemia o en linfoma, ¿no? Y como les digo, en todos los signos y síntomas hay que hacer el examen completo. Si es que hay fiebre y hay ganglios, y más, si es que hay fiebre, ganglios y hígado y vaso grande, tiene que ser referido. Entonces, aquí estamos viendo que no se va a simplemente evaluar el signo o la zona en la que tiene la molestia. Tiene que hacerse un examen completo del paciente. Luego, los pacientes que llegan con dolor de cabeza persistente, de aparición brusca y acompañado de vómitos. Entonces, cuando aparece esto, nosotros tenemos que sospechar en tumores cerebrales, pero también se tiene que ver el tipo de dolor de cabeza. O sea, es un dolor de cuánto tiempo de evolución. Que puede ser que me diga, le duele la cabeza cuando está estudiando, cuando está leyendo. Entonces puede ser que tenga algún problema oftalmológico, ¿no? Pero si me dice, le duele la cabeza casi todos los días y el dolor está siendo cada vez más intenso y además vomita, entonces ahí sí hay que parar, hay que mandarlo, hay que derivarlo, porque generalmente este tipo de dolores bien puede ser una migraña, pero también puede ser un tumor cerebral. Y obviamente en la periferia va a ser difícil que uno pueda diagnosticar un tumor cerebral, entonces tiene que derivarlo ya sea a pediatría o a neuropediatría para que le puedan solicitar los exámenes necesarios. En los tumores cerebrales, pues sí, el único examen que nos puede ayudar a diagnosticarlo
es una tomografía, ¿no? Aquí no tenemos ecografías, no tenemos radiografías que nos puedan ayudar a detectarlo. Es ya con una tomografía que obviamente va a ser en un centro de mayor nivel. Así es que si presentaran esos síntomas, hay que referirlos, ¿no? Si es que es el dolor persistente, es en aumento y presenta vómitos. Generalmente cuando son vómitos explosivos, son estos probablemente por algo que está haciendo que aumente la presión en la cabeza, que generalmente puede ser un tumor cerebral. Entonces, tienen que ser referidos. A veces estos pacientes tienen historia de dolor de cabeza de varios días de evolución, pero que a veces ni los papás mismos le hacen mucho caso, le dan su sintomático, le pasa y recién cuando convulsionan es que lo llevan al establecimiento y ahí se ven los tumores, ¿no? Y el problema es que a veces algunos tumores solo provocan convulsión, otros provocan sangrado y ya pueden llegar descompensados o pueden llegar con más secuelas. Entonces, lo importante es también cuando haya ya ahí el dolor de cabeza, prender las alarmas, hacer una buena anamnesis de cómo ese dolor, si es que está aumentando o no está aumentando en intensidad, en qué momento le da el dolor, vienen náuseas o vómitos, y con eso poder derivar tempranamente al paciente. ¿Ok? El otro síntoma es aumento de volumen abdominal. Entonces, lamentablemente todos los tumores que están en la parte abdominal no son palpables hasta que tengan un tamaño pues considerable, ¿no? Porque el abdomen siempre es muy permisible, hay muchas cosas, están los intestinos y eso, y para poder llegar a palpar una masa pequeña es bastante difícil. Generalmente llegan ya cuando los volúmenes del tumor es grande y es hasta a la vista, ¿no? Pero hay que siempre, esos papás que nos dicen, mi pacientito no defeca, no hace deposición 2-3 días y esto ya lo tiene de repente 1 mes, 2 meses, hay que hacer un buen examen físico, hay que palpar bien el abdomen, porque a veces nosotros pensamos, es estreñimiento, y se deja pasar como estreñimiento, se da tratamiento para el estreñimiento, pero el paciente sigue con la molestia, regresa otra vez con la molestia. Entonces, cuando ya está mucho tiempo viniendo por lo mismo, como se les dijo antes, hay que ampliar los estudios. Entonces, aquí ya necesitaría, pues, una ecografía, si es que hay ecografías en el establecimiento, una ecografía, sino derivarlo para hacer la ecografía, ¿no? Y ya posteriormente, de acuerdo a lo que haya, se puede hacer algún otro examen adicional. ¿Qué puede haber cuando hay aumento de volumen abdominal? Puede ver, si es que es para el lado derecho, generalmente hepatoblastoma, que es un tumor de hígado, un tumor de Wilms, que puede ser para cualquiera de los dos lados, los linfomas, los que son no Hodgkin, a veces hacen tumoraciones abdominales. También hay neuroblastomas, otro tipo de tumores. Pero siempre hay que palpar superficial y profundamente el abdomen para poder identificar masas, ¿no? Y solicitar, pues, la ecografía. Si hay un paciente que viene muchas veces por estreñimiento, mejor, aunque no palpen nada, mejor soliciten su ecografía para que estén tranquilos de que no haya ninguna masa adicional, porque ya muchos niñitos llegan con historia de estreñimiento y ya hay algunos de los tumores intraabdominales. ¿Ok? Entonces, continuamos con aumento de volumen o tumor en cualquier otra parte del cuerpo sin signos de inflamación. Entonces, un tumor en cualquier zona del cuerpo que usted le palpe y no está caliente, ¿cuáles son los signos de inflamación? Que esté caliente, que esté doloroso y que esté rojo. Esos son los signos de inflamación. Si están las 3 cosas juntas, es porque puede ser que sea un absceso, ¿no? Los abscesos dentarios también dan eso, ¿no? Una masa y luego el dolor, el calor y hacen fiebre, ¿no? Entonces, podría ser, si es que hay signo de inflamación, algo infeccioso.
Pero si no hay signos de inflamación, es solo un tumor que está creciendo, es duro, entonces eso sí se tiene que evaluar. Obviamente, bueno, si en su establecimiento se podría pedir una radiografía, pero si no hay eso, es mejor que cualquier masa que se presente sea derivada a un establecimiento de mayor nivel para, de acuerdo a si es una masa blanda, es una masa dura, ver si se pide ecografía, radiografía o tomografía. Y también a la vez hacer el examen clínico, verificar si hay ganglios palpables, verificar si hay hígado o vaso grande, que eso es muy importante, ¿no? Entonces, una masita en cualquier zona del cuerpo tiene que ser estudiada sí o sí. Radiografía, ecografía, y de acuerdo a eso se puede pedir otros exámenes. Que pueden ser lesiones benignas, sí, pero también pueden ser lesiones malignas, entonces necesitan un estudio más ampliado. Los otros signos son moretones o petequias, que son esos puntitos rojitos en la piel, sin golpes previos, ¿no? Uno puede golpearse, si es que es de una intensidad fuerte, pues puede hacer un moretón y eso es normal. Pero sin ningún golpe o con un golpe muy lento, empezar a hacer moretones o los puntitos rojos, que son las petequias, eso no es normal, ¿no? Eso no es normal y uno, bueno, se puede pedir en el centro de salud un hemograma, porque puede tratarse de una leucemia o un linfoma. Se puede pedir un hemograma para ver si hay alguna alteración, perfil de coagulación también, porque hay alteraciones de la coagulación que también pueden dar este tipo de lesiones. Y de persistir esto es mejor referir al paciente, ¿no? O si es que hay alguna alteración en el hemograma, alguna alteración en la morfología de las células, o hay plaquetopenia y anemia, es mejor derivarlo para que el especialista lo evalúe y vea si es necesario pedir algún otro examen adicional. Lo otro es sangrado de la nariz, de las encías, de aparición reciente. Esto también nos puede hacer sospechar en la leucemia, ¿no? Entonces, ¿qué debemos pedir? Un hemograma. Un hemograma para poder determinar nuevamente alguna alteración en la cantidad de células o en la morfología de las células de la sangre, que nos puede ayudar al diagnóstico. Lo otro que también tenemos que tener en cuenta que los pequeños pueden tener epistaxis espontáneas por varices septales, ¿no? Entonces, eso también hay que ver el estado del paciente, hay que ver cuándo le aparecen este tipo de sangrados, cuando es únicamente epistaxis, ¿no? Porque si el niño luce bien, está rosadito y tiene el episodio del sangrado de la naricita y que cede rápido, uno presiona, cede rápido y desaparece, entonces sería mejor mandarlo a evaluar también por el otorrino, porque de repente son varices septales que generalmente en los niños se rompen fácilmente y pueden sangrar. Pero si el niño además tiene eso, tiene sangrado en las encías, tiene ganglios palpables, está pálido, tiene hepatoesplenomegalia, eso ya no va a ser simplemente unas varices septales, eso va a ser probablemente una leucemia. Entonces, hay que ir viendo y hacer el examen completo del paciente, ¿no? Eso nos va a orientar mucho para poder diagnosticar la etiología de este sangrado, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todos estos signos y síntomas que se les ha manifestado, es que nosotros podemos identificar. No es complicado, como ya les he desglosado cada uno de los síntomas y signos, lo importante es tenerlos en cuenta. Lo importante es tenerlos mapeados para de ahí poder saber qué hacer, ¿no? Hay este síntoma, ¿qué es lo que tengo que buscar? ¿Qué otra cosa? Tengo que hacer mi examen completo, obviamente, preguntar bien al familiar desde cuándo aparecieron los síntomas, cómo fueron los síntomas, para poder hacer una derivación oportuna a un centro de salud de mayor nivel. Si es que puedo hacerle, en alguno de los casos que era necesario el hemograma, hacerle el hemograma, pues le puedo hacer el hemograma. Si tengo radiografías, le hago radiografía.
y lo que pueda hacer en mi establecimiento. Pero si veo que no puedo hacer más por el paciente y tiene los signos que además de repente no solamente tiene en ese momento 1, 2, 3 síntomas y signos, pues tiene que ser referido lo más oportunamente a un establecimiento de mayor nivel, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo lo que quería compartirles. No sé si hay Muchísimas preguntas. gracias. Muchísimas gracias, doctora, por la ponencia del día de hoy, una excelente ponencia. Doctora Sofía Aguilar, vamos a ver si tenemos algunas preguntas con respecto a la ponencia del día de hoy. Igualmente les damos un minuto para que puedan realizar sus preguntas. A ver, doctora, le leo la primera pregunta. A una niña de 8 años le detectaron cáncer de hueso, sarcoma de Ewing. Ya está en tratamiento por 2 años. ¿Cuánto debe pasar para que ya no vuelva a recaer? Dependiendo el estadio del paciente. O sea, no podemos hablar solo por un diagnóstico. Se tiene que ver el estadio del paciente, si hay respuesta o no a la quimioterapia. Es algo muy vago. No se puede hablar de un diagnóstico, de un pronóstico, si es que no se tiene completo el diagnóstico, estadio, respuesta inicial al tratamiento, porque si tiene 2 años, con 2 años no sé si ha recibido quimioterapia solo de primera línea o de primera y segunda línea, y de acuerdo a eso, a cada uno de eso, es que se le puede dar el pronóstico, ¿no? O sea, no podemos dar un pronóstico sin que tengamos completo el estudio. Muy bien, doctora. Tenemos otra preguntita más. ¿Los nevos sacrales pueden tornarse neoplásicos en los niños? Igual los nuevos tienen que hacerse seguimiento por dermatología. No, en medicina nosotros sabemos que nunca se puede decir no, nunca, ¿no? Siempre se tiene que hacer seguimiento, que vaya esto desapareciendo y si es que vemos bueno, el dermatólogo, que es quien haría el seguimiento, ve que esto está tornándose de una forma anormal, pues entonces ya probablemente tomaría otras medidas, de repente hacer algún examen y de acuerdo a eso determinar, ¿no? Pero en frecuencia no, pero igual siempre tienen que hacerse seguimiento. Tenemos una pregunta más, doctora. Nos comentan, ¿cuáles serían las recomendaciones para prevención de diversas neoplasias teniendo en cuenta si hay antecedentes? Como les dije, normalmente en los niños no podemos prevenirlos, ¿no? Más que en los pacientes que de repente su papá tuvo retinoblastoma, hay que hacer a los hijos su fondo de ojo, pues mensualmente, ¿no? En el primer año de vida, en ellos, ¿no? Pero en otros pacientes, en otros diagnósticos, así sean familiares que a veces tienen cáncer gástrico, cáncer de colon o otro tipo de cáncer, no es que a los niños se les tenga que hacer algún examen, sino que tiene que vigilarse al niño. Si el niño empieza con alguna molestia, con alguno de los síntomas o signos que se ha presentado, pues entonces llevarlo al pediatra, contar también el antecedente del familiar y se le puede hacer el examen clínico y de acuerdo a eso ver el examen necesario en el momento para el paciente. Pero si el paciente está asintomático, no tiene nada, así tenga el familiar que haya tenido, entonces no hay que hacerle algún examen, salvo que sea, por ejemplo, el hermanito que tuvo leucemia, y más si es hermanito gemelo. Entonces ahí podría ser, ¿no? Podría ser que sí, es mejor que tenga un estudio estrecho. Lo otro que también había olvidado comentarles es que sí hay algunas patologías genéticas que tienen mayor predisposición a cánceres, como el síndrome de Down. El síndrome de Down tiene mayor predisposición, un 20% más de predisposición que cualquier otro niño de hacer leucemia, ¿no?
Entonces, en ellos también, bueno, aparte que tienen otras predisposiciones a otras patologías, siempre sí es bueno que estén en sus controles estrechos por su pediatra, ¿no? Y hay otros que también es la neurofibromatosis, que son los niños que tienen las manchitas café con leche múltiples en el cuerpo, ¿no? Que tengan más de 10, 15 manchitas café con leche, estas son más susceptibles a ser tumores, tanto malignos como benignos. O sea, en frecuencia hacen más tumores benignos en cualquier parte del cuerpo. Pero a veces con el tiempo estos tumores benignos pueden también convertirse en malignos. Entonces, esos pacientes, los de síndrome de Down, los pacientes con neurofibromatosis, que quiere decir los que tienen las manchitas café con leche múltiples en el cuerpo, sí tienen que tener un seguimiento estrecho, ¿no? Los de neurofibromatosis puede ir por el pediatra, puede ir por el neuropediatra a hacer seguimiento. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por la ponencia del día de hoy. Infinitas gracias por haber participado de la telecapacitación del día de hoy. Igualmente, agradecer a nuestros participantes. Esperemos contar con su presencia para las próximas telecapacitaciones, doctora. Y muchas gracias igualmente a los participantes.